Mi padre decía que yo no servía para estudiar y que solo valía para trabajar en la fábrica familiar. Pasé 18 años en la línea de producción hasta que decidí hacer mi propia empresa. Hoy, la fábrica está cerrada y mis padres me piden trabajo en la mía. Durante la mitad de mi vida, cada decisión, cada pensamiento, cada gramo de autoestima ha sido filtrado por la voz de mi padre, Ricardo. Esa voz grave, siempre con un tono de decepción, que me taladraba el cerebro con la misma cantaleta desde que era un mocoso: Mateo, olvídate de los libros. Esas son pendejadas para gente floja. Tú tienes mis manos, manos para construir, para trabajar. Tu futuro está en el metal, aquí, en la fábrica. Para él, la fábrica, Industrias Vargas, era más que un negocio, era su religión, su legado, y yo era el maldito cordero de sacrificio destinado a mantenerla viva. Nunca me preguntó qué quería yo. Simplemente asumió que mi único propósito en este mundo era heredar su trono de ruido, grasa y acero. Mi vida adulta comenzó a los 18, el mismo puto día de mi graduación de la preparatoria. No hubo fiesta, no hubo discurso sobre el brillante futuro que me esperaba. Mi celebración fue recibir un overol azul, todavía tieso por el almidón, y un par de botas de seguridad. Mi padre me llevó a la planta a las 6 de la mañana del día siguiente y, parado en medio del estruendo ensordecedor de las prensas, me dijo: aquí es donde te harás un hombre de verdad. Empezarás desde abajo, como todos. Y abajo era un eufemismo para el infierno. Fueron 18 años en la línea de producción, operando la fresadora, soldando piezas hasta que mis ojos veían puntos de luz en la oscuridad, moviendo metal pesado hasta que mi espalda era un nudo de puro dolor. Cada día era idéntico al anterior: el pitido de la alarma a las 5, el café amargo, el olor a aceite de corte que se te impregna en la piel y no sale ni raspando, y el ruido. Ese constante y jodido estruendo metálico que se convierte en el soundtrack de tu existencia. Mientras yo me pudría en ese lugar, mi hermana Sofía era el puto sol de la familia. Ella era la inteligente, la promesa. A ella sí le pagaron la universidad, una buena, lejos de nuestro pueblo de mierda. Recuerdo las cenas de los domingos, que para mí eran una tortura. Mi padre levantaba su vaso y brindaba por las calificaciones de Sofía, por su futuro en una oficina con aire acondicionado. A mí, si acaso, me preguntaba si había cumplido con la cuota de producción de la semana. Cualquier intento mío por hablar de algo más, por proponer una mejora, una idea para optimizar un proceso que yo conocía mejor que nadie, era aplastado al instante. Una vez, le sugerí invertir en un software de diseño que podría reducir el desperdicio de material. Me miró por encima de sus gafas y soltó una carcajada seca. Delante de 3 de sus supervisores, dijo: ¿y desde cuándo el burro opina de estrategia? Tú dedícate a apretar tornillos, que para pensar ya estoy yo. Sentí la sangre subirme a la cara, la humillación quemándome por dentro. Ese día algo se rompió para siempre. Mi madre, Elena, era una espectadora silenciosa en todo este circo. Su especialidad era la mirada de lástima. Me veía llegar a casa, cubierto de grasa y agotado, y me miraba con esos ojos tristes que gritaban: pobre hijo mío, pero su boca nunca pronunció una palabra para defenderme. Su silencio era casi peor que los insultos de mi padre. Era una confirmación silenciosa de que yo era el caso perdido, el que no tenía remedio, el que merecía esa vida de mierda. Su compasión pasiva me hacía sentir aún más pequeño, como si mi destino ya estuviera escrito y sellado por ellos dos. Él era el juez y el verdugo, y ella era la guardiana de la prisión que no hacía nada para abrir la celda. Pero hasta el burro se cansa de los palos. Hace unos 5 años, después de esa humillación pública, empecé mi rebelión en secreto. Mientras ellos dormían, yo me conectaba a internet con la laptop más barata que pude encontrar y empecé a devorar todo lo que podía. Cursos en línea sobre mecanizado CNC, tutoriales de YouTube sobre software de modelado 3D, blogs sobre administración de pequeños negocios. Cada noche, después de 10 horas de trabajo físico, me metía otras 4 o 5 horas de estudio, con los ojos ardiendo, pero con una llama encendiéndose dentro de mí. Comencé a ahorrar cada puto dólar. Dejé de salir, dejé de comprarme cualquier pendejada, vivía con lo mínimo de lo mínimo, escondiendo el dinero en una caja vieja.
Ese dinero no era solo papel, era mi boleto de salida, era la munición para mi guerra de independencia. He redactado un plan de negocio tan detallado que podría recitarlo hasta borracho. Mañana voy a caminar hacia la oficina de mi padre, pero no como su empleado, sino como un hombre libre. Le voy a poner mi renuncia en su escritorio. Sé lo que viene, gritos, insultos, amenazas. Me dirá que soy un traidor, un idiota, que la vida real me va a dar una paliza y que volveré de rodillas pidiendo mi antiguo puesto. Y la verdad es que estoy cagado hasta las patas. El miedo a fracasar es real. Pero el miedo a morir a los 60 años en esa misma línea de producción, convertido en una versión amargada y rota de él, es infinitamente peor. Esta es mi única oportunidad. Deséenme suerte, carajo. La voy a necesitar toda. Actualización 1. Han pasado 6 meses. 6 putos meses que se han sentido como una década entera y, a la vez, como un parpadeo. Escribo esto desde el sofá de un pequeño apartamento que huele a pintura barata, pero es mi puto olor a pintura barata, en mi puto apartamento. La confrontación con mi padre fue exactamente el desastre que anticipé, una explosión de mierda acumulada durante 18 años. Entré a su oficina, ese santuario de madera oscura y olor a tabaco rancio donde tantas veces me había sermoneado, y puse el sobre blanco sobre su escritorio. Al principio no entendió, pensó que eran unos informes. Cuando leyó la carta de renuncia, su cara pasó del desconcierto a un rojo violáceo que nunca le había visto. Se levantó de golpe, la silla golpeó la pared, y me gritó que qué puta broma era esa. Le dije, con la voz temblándome un poco, que no era ninguna broma, que me iba. Entonces se desató el infierno. Me llamó malagradecido, un traidor de mierda que le escupía en la mano que me había dado de comer. Me dijo que yo no era nadie sin él ni sin su fábrica, que era un puto bueno para nada con delirios de grandeza y que en menos de un mes estaría afuera, en la calle, muerto de hambre y rogándole por volver. Y fue ahí, con toda esa rabia, que por fin le contesté. Le grité que la única mierda que me había dado de comer era la que yo mismo me ganaba en su puta línea de producción, que el único que me había tratado como un bueno para nada había sido él. Mi madre llegó corriendo por los gritos, y al vernos cara a cara, a punto de saltar uno sobre el otro, se puso a llorar suplicando que nos detuviéramos. Detrás de ella apareció Sofía, mi hermana, con esa expresión suya de superioridad moral, y me dijo con un tonito condescendiente que reconsiderara mi decisión, que papá estaba estresado pero que en el fondo solo quería lo mejor para mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Verlos a los tres, un frente unido de decepción y lástima me dio la fuerza que necesitaba. Agarré mis cosas y me largué de esa casa sin mirar atrás. Los primeros 2 meses fueron un infierno en la tierra, una prueba de resistencia que casi me quiebra. Me instalé en el garaje que había alquilado, un cubículo de concreto frío y húmedo que olía a gasolina vieja. Mi cama era un colchón inflable que cada noche perdía aire, así que amanecía casi en el suelo, con el frío del piso metido hasta en los huesos. Mi única compañía era la máquina CNC de segunda mano que había comprado con todos mis ahorros. Verla ahí, imponente y silenciosa, era mi única motivación. Hubo noches, comiendo fideos instantáneos directamente de la olla para no tener que lavar platos, en las que la voz de mi padre resonaba en mi cabeza, repitiéndome que era un fracasado. La soledad era brutal. Pasé semanas enteras sin hablar con nadie más que con el empleado de la tienda de la esquina. Pero cada mañana me levantaba, me limpiaba la grasa de la cara con una toalla húmeda y me ponía a trabajar. Aprendí a calibrar la máquina a la perfección, a entender sus sonidos, a escribir códigos cada vez más complejos. Era mi universo entero contenido en esas 4 paredes sucias. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Después de enviar cientos de correos y hacer docenas de llamadas que no llegaron a ninguna parte, casi por accidente di con una pequeña empresa de ingeniería que necesitaba unos prototipos para un proyecto urgente. El dueño, un tipo llamado David, era escéptico. Habló conmigo por teléfono y seguramente se imaginó mi taller de mierda. Le supliqué una oportunidad, le ofrecí un precio ridículamente bajo, casi regalado, solo para demostrarle lo que podía hacer. Aceptó a regañadientes.
Esas 48 horas fueron las más intensas de mi vida. No dormí, no comí, solo trabajé, con una concentración casi febril, mientras la máquina tallaba el bloque de aluminio. Cuando terminé las piezas, las limpié y las pulí hasta que brillaron. Eran perfectas. Las empaqué con un cuidado casi paternal y se las llevé en persona. David las revisó, las midió, y levantó la vista con una expresión de sorpresa genuina. Me dijo que la calidad era impecable, mejor de la que le daba su proveedor habitual. Ese día no solo me pagó, sino que me dio otro encargo, más grande. Salí de su oficina sintiendo que flotaba. No era por el dinero, que apenas cubría los gastos, era la validación. Era la primera vez que alguien valoraba mi trabajo, mi habilidad, sin el filtro del apellido Vargas. Desde ese primer cliente, las cosas han empezado a moverse, lentamente, pero se mueven. El boca a boca en este mundillo es poderoso. Un par de clientes pequeños más me contactaron gracias a la recomendación de David. El flujo de trabajo, aunque todavía esporádico, me permitió hace un mes alquilar este pequeño apartamento y sacar mis huesos del puto garaje. Aún paso 14 o 16 horas al día en el taller, pero la diferencia es abismal. Este cansancio es un cansancio bueno, el de estar construyendo algo propio desde los cimientos. Cada pieza que entrego, cada factura que emito es un ladrillo más en mi nueva vida. De mi familia, el silencio es casi total. Mi madre me envía un mensaje de texto cada 2 semanas, un insípido cuídate mucho, mijo, sin una sola pregunta sobre cómo estoy o qué hago. Es su manera de lavarse las manos, de cumplir con el expediente de ser madre sin involucrarse. De mi padre y de Sofía, nada de nada. Y es mejor así. Su silencio es la confirmación de que he cortado el cordón umbilical. Estoy solo en esto, y por primera vez en mi vida, eso me hace sentir jodidamente fuerte. Actualización 2. El tiempo tiene una forma muy jodida de pasar. A veces se arrastra como una babosa sobre lija, y otras veces te das la vuelta y te ha robado un par de años sin que te dieras cuenta. Ya han pasado 2 años desde la última vez que escribí aquí, 2 años que han transformado por completo mi existencia. El garaje frío y húmedo es ahora una anécdota, una puta cicatriz de guerra que me recuerda de dónde vengo. Hoy, el sonido de mis botas no resuena en un cubículo de concreto, sino en una nave industrial de tamaño decente. No es una mega fábrica, ni mucho menos, pero tiene un letrero en la puerta que dice soluciones metálicas innovadoras, y joder, cada vez que lo leo se me infla el pecho. He reinvertido cada puto centavo. Cada dólar de ganancia ha ido a parar a más maquinaria, a mejores herramientas, a licencias de software que mi padre consideraría brujería. El colchón inflable se ha convertido en una cama de verdad y las sopas de lata en comida decente, pero el hambre de crecer y de demostrar de lo que estoy hecho, esa sigue intacta. Ya no estoy solo en esta batalla. Hace poco más de 1 año me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo todo yo. El trabajo me estaba desbordando y la falta de sueño me estaba convirtiendo en un zombi. Puse un anuncio buscando un operador de CNC y apareció Javier. Es un chavo de 20 y pocos, flaco, con gafas y una mente para la programación que es de otro planeta. Al principio desconfiaba, como es natural, pero el cabrón me demostró en 1 semana que sabía más que yo. Es un artista con las máquinas. Donde yo veo líneas de código, él ve una puta sinfonía. Contratarlo fue la mejor decisión que he tomado. Ahora somos un equipo. Él se encarga de la producción más compleja y yo me dedico a buscar nuevos clientes, a gestionar el negocio y a planificar el siguiente paso. Verlo trabajar, tan concentrado y apasionado, me recuerda a mí mismo en esos primeros meses, pero sin la desesperación. Él tiene la seguridad de un sueldo fijo, algo que yo no tuve. Y me enorgullece poder dárselo. Mientras mi pequeño mundo se expande, el universo del que escapé parece estar encogiéndose. Las noticias me llegan a través de proveedores comunes o de viejos conocidos del pueblo. A Industrias Vargas, el gran imperio de mi padre, le están empezando a salir grietas. El mercado ha cambiado drásticamente. Los clientes ya no quieren las mismas piezas bastas de siempre, ahora piden diseños más intrincados, tolerancias mínimas, materiales nuevos.
Exigen prototipos rápidos y flexibilidad, cosas que la mentalidad de Ricardo Vargas, anclada en los años 80, es incapaz de ofrecer. Sigue confiando en sus máquinas viejas y en su método de fuerza bruta, negándose a invertir un solo dólar en la tecnología que podría salvarle el culo. Me contó un proveedor que uno de sus clientes más antiguos, una empresa que llevaba 30 años con él, le canceló un contrato masivo porque no pudo cumplir con las nuevas especificaciones de calidad. Aparentemente, mi padre montó en cólera, culpando al cliente de ser un traidor en lugar de admitir que su fábrica se ha quedado obsoleta. Escuchar esas historias me provoca una sensación extraña, una mezcla de satisfacción amarga y justicia poética. Es la confirmación de todo lo que intenté decirle durante años, todas esas ideas que se estrellaron contra su muro de arrogancia. No le deseo el mal, no activamente, pero no puedo evitar sentir que está cosechando lo que sembró. El respeto no se impone con gritos, se gana con resultados, y sus resultados empiezan a apestar a fracaso. El contacto con mi familia es prácticamente nulo. Los mensajes de mi madre se han vuelto todavía más esporádicos y vacíos. No sé nada de mi hermana Sofía, y me importa una mierda. Mi vida ahora está aquí, entre el olor a metal recién cortado y el zumbido de las máquinas que sí escuchan cuando les hablo. He construido mi propia familia, una pequeña, de 2 hombres, que confían el uno en el otro y que miran hacia el futuro, no hacia el pasado. Y nuestro futuro, a diferencia del de otros, se ve jodidamente brillante. Actualización 3. Hay un punto de inflexión en todo negocio, un momento en el que dejas de ser el pendejo que intenta sobrevivir y te conviertes en un jugador serio. Para mí, ese momento llegó hace 3 meses. Ya han pasado 5 años desde que me largué de la casa de mis padres, 5 años de un trabajo tan brutal y absorbente que a veces se me olvida hasta qué día es. Mi empresa, Soluciones Metálicas Innovadoras, ya no es una pequeña promesa, es una puta realidad con 10 empleados. Una nave industrial que duplica en tamaño a la anterior y una cartera de clientes que me permite dormir por las noches. Javier, mi primer empleado, es ahora el jefe de taller, un puto genio que dirige la producción con una eficiencia que asusta. Hemos crecido a base de trabajo duro y de apostar por la tecnología que todos los demás, especialmente los de la vieja guardia como mi padre, consideran demasiado cara o complicada. Y esa apuesta, finalmente, ha dado el premio gordo. Logramos cerrar un contrato con un gigante de la industria automotriz, un acuerdo que por sí solo garantiza nuestra facturación para los próximos 3 años. La ironía más cabrona de todas es que ese cliente, ese pilar financiero, fue el cliente estrella de Industrias Vargas durante casi toda mi vida. No fuimos a por ellos con malicia, al menos no al principio. Simplemente participamos en una licitación para una nueva línea de componentes. Nuestra propuesta era agresiva, ofrecimos un proceso de prototipado rápido usando impresión 3D en metal, seguido de una producción en masa con nuestras máquinas de 5 ejes, garantizando tolerancias que la maquinaria de mi padre no podría ni soñar. Éramos más rápidos, más precisos y, gracias a la eficiencia, incluso más baratos. Fue una oferta que, desde un punto de vista puramente de negocio, era imposible de rechazar. Me enteré del resultado por un antiguo compañero de la fábrica que ahora trabaja para uno de mis proveedores. Me contó que el día que la automotriz llamó a mi padre para comunicarle que no renovarían el contrato y que se iban con nosotros, Ricardo casi sufre un puto infarto. Aparentemente, destrozó el teléfono contra la pared y empezó a gritar por toda la oficina que yo era una serpiente, un ladrón desagradecido que le había clavado un cuchillo por la espalda. Empezó a llamarme por todo el pueblo, intentando manchar mi nombre, pero lo único que consiguió fue quedar como un viejo amargado y poco profesional que no soporta la competencia. La noticia corrió como la pólvora. En el mundo del metal, todo se sabe, y la caída de un grande como Industrias Vargas y el ascenso de un nuevo competidor es el chisme del año. Como si el universo quisiera añadirle más leña al fuego de esta extraña venganza, la semana pasada tuve el encuentro más surrealista de mi vida. Estaba en el supermercado, en la sección de las verduras, decidiendo qué cojones iba a cenar, cuando oí una voz a mi espalda, un Mateo, qué sorpresa. Me di la vuelta y ahí estaba ella, mi hermana Sofía. Hacía años que no la veía de cerca.
Intentaba mantener esa apariencia de ejecutiva exitosa, pero algo no encajaba. El bolso de diseñador estaba un poco desgastado, y había una tensión en su sonrisa que delataba que las cosas no iban bien. Empezó con una charla de mierda, preguntando banalidades, hasta que soltó la bomba. Me contó, disfrazándolo de una decisión personal, que había dejado su trabajo de marketing hace unos meses y que estaba explorando nuevas oportunidades. Y entonces, con una cara dura que me dejó sin palabras, me dijo que había estado pensando y que quizás podría echarme una mano en mi empresa, que seguro que me faltaba una visión de marketing más profesional. La forma en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un puto favor, me revolvió el estómago. Se me vinieron a la mente todos los años de sus miradas de superioridad, sus comentarios condescendientes, su silencio cómplice. La miré fijamente, dejé el brócoli que tenía en la mano y le respondí con la voz más tranquila que pude. Le dije, Sofía, te agradezco la oferta, pero aquí contratamos a la gente por lo que sabe hacer, no por el apellido que lleva. Y ahora mismo, no necesito a nadie que sea un experto en vender humo. Su sonrisa se congeló. Su cara pasó por 5 fases de incredulidad y rabia en 3 segundos. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue, casi corriendo. Verla alejarse, con esa dignidad falsa hecha pedazos, me produjo una satisfacción fría y profunda. Fue el primer pago real por todos esos años de sentirme como una mierda. Actualización 4. La vida sigue su curso implacable y ya han pasado 8 años desde que empaqué mi vida en una maleta y me fui de esa casa. 8 años. A veces me parece una vida entera. El otro día, volviendo de una reunión con un proveedor en el viejo parque industrial, algo me impulsó a desviarme un par de calles. Hacía años que no pasaba por allí. Y entonces la vi. Industrias Vargas. O lo que queda de ella. El gran letrero azul, que mi padre mandaba a pintar cada año, ahora estaba descolorido, con vetas de óxido corriendo por las letras. El estacionamiento, que en mis tiempos era un puto campo de batalla para encontrar un sitio a las 6 de la mañana, ahora era un desierto de asfalto agrietado con no más de 5 o 6 coches aparcados en un rincón, como si se estuvieran escondiendo. Las malas hierbas crecían salvajes en las jardineras que mi madre cuidaba con tanto esmero. La imagen era desoladora, la de un gigante que ha caído de rodillas y está a punto de desplomarse por completo. No sentí la oleada de placer que mi yo más joven habría esperado. Sentí un vacío extraño, como si estuviera viendo la casa de un fantasma. La imagen no hace más que confirmar lo que ya sé. La caída no ha sido un secreto. Varios de los mejores maquinistas que mi padre tuvo durante años, hombres que me vieron crecer, ahora trabajan para mí. Al principio venían con cautela, casi pidiendo disculpas, pero la necesidad aprieta y yo pago bien y a tiempo. Sus historias pintan un cuadro patético. Cuentan que Ricardo, consumido por la rabia y la negación, se ha convertido en un tirano errático. En lugar de invertir en salvar el barco, se ha dedicado a buscar culpables, a recortar en mantenimiento hasta que las máquinas viejas empezaron a fallar una tras otra. Me contaron que hace unos meses tuvo que vender 2 de las prensas hidráulicas más grandes, las mismas en las que yo me dejé la espalda de joven. Y las vendió como puto metal al peso para poder pagar la nómina de un par de meses más. El hombre que construyó un imperio con sus manos lo está desmantelando con su propio orgullo. Ha despedido a casi toda la plantilla, gente que llevaba décadas trabajando para él, y se ha quedado con un pequeño grupo de leales que aguantan más por lástima que por otra cosa. Mientras su mundo se desmorona, el mío se ha solidificado de una forma que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Mi empresa es un referente en la región. Ya no compito por las migajas, ahora los grandes vienen a mí. He construido una reputación basada en la precisión, la innovación y, sobre todo, la fiabilidad. Mi equipo es mi mayor orgullo. Javier es mi socio no oficial, y juntos hemos creado un ambiente de trabajo donde se valora la inteligencia y la iniciativa, todo lo contrario a la dictadura del miedo que imperaba en Industrias Vargas. Esa prosperidad se ha traducido también en mi vida personal. Tengo una casa en un barrio tranquilo, de esas con un pequeño jardín que nunca pensé que tendría.
Me he ido de vacaciones, he viajado, he hecho cosas que el chico de 18 años cubierto de grasa creía que solo existían en las películas. He demostrado, a mí mismo más que a nadie, que mi padre estaba equivocado en todo. Yo no era el tonto, el inútil bueno solo para el trabajo físico. El verdadero ciego era él, incapaz de ver que el mundo estaba cambiando delante de sus narices. Y, sin embargo, al ver su fábrica moribunda, no sentí el triunfo aplastante que había fantaseado. La venganza, cuando se sirve tan fría y tan lenta, tiene un sabor extraño. Es satisfactoria, sí, pero también deja un regusto a melancolía. Ese edificio en ruinas es el monumento a la terquedad de un hombre, pero también fue mi cárcel y mi escuela durante 18 años. Hay una parte de mi historia en esas paredes sucias. Gané la guerra, de eso no hay duda, pero el enemigo ya ni siquiera está en el campo de batalla. Está atrincherado en sus propias ruinas, derrotado por sí mismo. Y esa victoria, tan absoluta y tan solitaria, se siente jodidamente hueca. Actualización final. Ha llegado el final del camino. 10 años. Una década entera desde que crucé la puerta de esa casa por última vez. Hace un mes, se hizo oficial. Industrias Vargas ha muerto. No con una explosión, sino con un gemido silencioso. El banco finalmente ejecutó la hipoteca. Vi las fotos en un listado de subastas online, las máquinas que quedaban, cubiertas de polvo, vendidas como chatarra, el edificio, vacío y oscuro, con un cartel de propiedad del banco clavado en la puerta principal. La noticia no me produjo ninguna emoción. Era como leer el obituario de alguien que ya había muerto hace mucho tiempo. La guerra había terminado, yo había ganado, y la vida seguía. O eso creía yo. Porque la verdadera batalla final, la que no vi venir, tuvo lugar ayer. Estaba en mi oficina, revisando los planos para una expansión que planeamos para el próximo año. Mi oficina es mi orgullo, tiene un ventanal enorme con vistas a mi planta de producción, una planta limpia, moderna y llena de actividad. Es el antónimo perfecto de la cueva oscura de mi padre. Mi secretaria, una mujer muy profesional llamada Laura, me habló por el intercomunicador y en su voz noté una extraña vacilación. Me dijo, señor Vargas, disculpe que lo moleste, pero sus padres están en la recepción. Insisten en verlo. No tienen cita. Se me cayó el bolígrafo de la mano. Sentí un frío recorrer mi cuerpo entero, una descarga eléctrica de incredulidad y pavor. 10 años de silencio absoluto rotos en un instante. Le dije, con una calma que no sentía, que los hiciera pasar. Cuando la puerta se abrió, por un segundo, no los reconocí. El hombre que entró no era Ricardo Vargas, el titán industrial que aterrorizaba a sus empleados con una sola mirada. Era un anciano. Un hombre encorvado, con la piel grisácea y un traje que, aunque de buena calidad, le quedaba grande, como si se hubiera encogido dentro de él. Mi madre, Elena, se aferraba a su brazo como si temiera que se fuera a caer. Su pelo, que siempre llevaba perfectamente peinado, estaba descuidado, y sus ojos estaban rojos e hinchados, perdidos en una cara arrugada por la preocupación. Entraron en mi oficina, en mi territorio, y se quedaron de pie, pareciendo pequeños e insignificantes en medio del espacio. Les señalé las sillas frente a mi escritorio y se sentaron con una lentitud dolorosa. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Estaba cargado con el peso de una década de palabras no dichas, de resentimiento, de dolor. Finalmente, mi padre carraspeó y levantó la vista. Sus ojos, antes dos pedazos de acero llenos de arrogancia, ahora estaban acuosos, derrotados. Me miró, a mí, a su hijo, el bueno para nada, y vi el esfuerzo que le costaba tragar su orgullo, un orgullo que era del tamaño de una puta montaña. Su voz, cuando por fin habló, fue un susurro ronco, quebrado. Dijo, Mateo. Como ya sabrás, lo hemos perdido todo. El banco se quedó con la casa la semana pasada. Hizo una pausa, y vi a mi madre morderse el labio para no llorar. Él continuó, con la mirada fija en un punto de mi escritorio, incapaz de sostenerme la mirada. Tu madre y yo, no tenemos nada. Necesitamos trabajo.
Cada palabra parecía costarle un pedazo de su alma. Haremos lo que sea. Yo puedo supervisar o cargar cajas. Tu madre puede limpiar las oficinas. Lo que haga falta, Mateo. Solo, necesitamos un trabajo. Y ahí estaba. El momento. El puto momento con el que había fantaseado en mis peores noches, en mis días más duros. La fantasía definitiva de la venganza. Mi padre, el hombre que me dijo que yo solo servía para el trabajo manual, ahora me suplicaba por un trabajo para limpiar suelos. Esperaba sentir una explosión de triunfo, una euforia que me recorriera las venas, las ganas de reírme en su cara y decirle, ¿y ahora quién es el pendejo, eh? Pero no sentí absolutamente nada de eso. Miré sus caras, la de este viejo roto y la de esta mujer asustada, y la ira que había sido el motor de mi vida durante tanto tiempo, simplemente se evaporó. Se fue. Y en su lugar quedó un vacío inmenso y una confusión de mierda. No vi a mis verdugos. Vi a dos personas patéticas, destruidas por sus propias decisiones. La venganza estaba servida, ahí, delante de mí, pero de repente ya no tenía hambre. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Se levantaron, y por la forma en que mi padre asintió, supe que esperaba el rechazo. Salieron de mi oficina en silencio, dejándome solo con el eco de sus palabras. Y ahora estoy aquí, es más de medianoche, con un vaso de whisky en la mano, escribiendo esto. Tengo en mi poder la capacidad de aplastarlos por completo o demostrar una misericordia que ellos nunca me mostraron. Tengo la venganza que siempre quise.